Buenos días a todos. Soy Verónica Ortiz, directora general del Consejo Mexicano para Asuntos Internacionales, y a nombre precisamente de Comexi, es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a este evento que hemos titulado Turbulencias en América Latina, y en el que tendremos la fortuna de estar acompañados por dos expertos llegados directamente desde el cono sur del continente. Nuestra región, que corre desde el río Bravo hasta la Patagonia, atravesado por diversos periodos de incertidumbre a lo largo de la historia: golpes de Estado, desequilibrios económicos, revueltas sociales, turbulencias políticas, etc. En Latinoamérica convergen y conviven diversas cosmovisiones, mientras que algunos países forman parte de mecanismos de integración tan novedosos como la Alianza del Pacífico. Otros vecinos, incluso con quienes comparten fronteras físicas, son países abiertamente enfrentados a políticas de libre mercado, por ejemplo. Pero independientemente del modelo económico o político imperante de cada país, hoy por hoy América Latina es, como titulamos otro estudio que hicimos, finalmente la región de las promesas incumplidas, la región también más desigual del mundo. Las diferencias entre ricos y pobres, es un hecho, se han profundizado. Por eso no es casualidad que en 2019, en las capitales y ciudades más importantes de la región, surgieron protestas ciudadanas que han tenido efectos muy diversos, que van desde renuncias de presidentes en algún sitio hasta convocatoria a redactar y a aprobar en plebiscito una nueva constitución. Sin embargo, como escribía esta misma semana Luis Rubio, presidente de Comexi, un nuevo orden no implica necesariamente menor pobreza, mayor igualdad o mejor situación económica. Solo implica reglas nuevas que responden a los grupos en el poder. Como en el resto del mundo, en América Latina nos encontramos en un momento de cambio en el que todo está en ciernes, susceptible de ser alterado, donde lo que hoy vemos puede no perdurar, y todo lo cual crea un entorno de inexorable incertidumbre. Estoy segura que la visión y la charla que tendremos con nuestros panelistas nos dará una imagen o nos arrojará un poco de luz sobre lo que ha sucedido y sobre todo hacia dónde vamos. Y por eso quiero dar la bienvenida a Comexi a Ricardo López Murphy, economista, además con una larga trayectoria pública, que ha sido ministro de varias carteras, incluidas Economía y Defensa en su país, Argentina. Y a Axel Kaiser, abogado, catedrático, fundador también de un think tank, director de un think tank, reconocido también como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile. Bienvenidos a México a los dos. Para moderar y comentar este diálogo, contamos con una invitada de lujo, Vanessa Rubio, senadora de la República, 3 veces subsecretaria de Estado, y por cierto fuera poco, una entusiasta asociada de Comexi. Muchas gracias, Vanessa, por hacer un espacio, y sobre todo en plena periodo ordinario del Senado, de sesiones del Senado, con una carga legislativa fuerte. Quiero agradecer también a otro valiosísimo asociado, Roberto Salinas, sin cuyo apoyo este evento y la presencia de nuestros invitados no podría haber sido posible. Muchas gracias, Roberto. La dinámica que tenemos prevista, yo ahora le cederé la palabra a Vanessa Rubio, y ella también presentará brevemente a los invitados. Tienen todos en su mesa la breve semblanza de estos invitados, y que les pido consultar para que se arranque mejor el debate y la discusión. Habrá presentaciones de nuestros invitados, como digo, y después una plática y un diálogo con Vanessa Rubio. Al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas que les pido las hagan breves, en beneficio de un mayor espacio para el diálogo y el intercambio de ideas. Finalmente, también quiero agradecer, obviamente, la presencia de todos nuestros asociadas y asociados, y muy especialmente la presencia del embajador de Chile en nuestro país, el excelentísimo señor Rodrigo Herrera. Muchas gracias por acompañarnos, muy importante su presencia aquí.
Sin más, yo le paso la palabra a Vanessa, a nuestros panelistas. Bienvenidos, buen provecho y que disfruten el evento. Pues muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Vero, por la invitación, por la convocatoria, por el evento. Gracias, Roberto, por hacerlo posible. Saludo desde luego a todas las y los miembros del COMEXI. Saludo de manera muy afectuosa también a Andrés Rosenthal, que es el culpable de que lleve yo 25 años en el servicio público en este país, a mucha honra, porque fue mi primer jefe y siempre me da mucho gusto verlo y saludarlo desde luego en este contexto del COMEXI. Nos acompañan, como ya comentaba Verónica, dos expertos latinoamericanistas de quienes vamos a tener seguramente un análisis muy interesante y muy que nos va a servir a todos y a todas en cada una de las funciones que desempeñamos. Muy brevemente, porque pues tienen ahí las bios de cada uno de ellos. Alex Kaiser, que es director de la Fundación para el Progreso en Chile, abogado y doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg en Alemania, catedrático, conferencista y columnista internacional. Bienvenido, Alex, y qué bueno que estés aquí con nosotros. Perdón, si puedo dislexia mía, lo tengo bien escrito. Ricardo López Murphy, economista argentino, presidente de la Fundación Cívico-Republicana, fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda en el gobierno del presidente de la Rúa. Y bueno, pues son dos expertos, tanto Axel como Ricardo, reitero, de los temas internacionales, de los temas latinoamericanos en particular. Y ya destacaba Verónica la situación tan compleja y tan volátil que hemos vivido en América Latina recientemente. Por algunos momentos y por algunos años parecía que los problemas estructurales de América Latina estaban teniendo ciertos avances en términos de democracia, en términos de inserción de las distintas economías a los mercados, en algunos casos más regionales, en algunos casos ya a las cadenas globales de valor. Pero bueno, hemos tenido unos choques de realidad, como les podemos llamar, el año pasado. Tuvimos el problema que empezó en Perú, ¿no?, con el presidente Vizcarra disolviendo el Congreso. Se desconoce por parte del Congreso al presidente, se nombra una nueva presidenta, hay dos presidentes al mismo tiempo, se crea una crisis jurídica y constitucional que se supera, pero bueno, fue la primera llamada de atención en la región del año pasado, de manera coyuntural. Después tenemos lo sucedido en Ecuador con el presidente Lenín Moreno suprimiendo los subsidios a las gasolinas. Esto genera conflictos sociales, violencia, escalada, y también pues es otro choque de realidad en donde todos estábamos a la expectativa de qué estaba pasando en América Latina. Después tenemos lo sucedido en Chile yo creo que es una coyuntura, el anuncio del aumento de los precios del metro, pero que también ya desata una crisis mucho más profunda que debemos de analizar y debemos de entender en su plena dimensión. Se decreta incluso estado de emergencia en el país y bueno, se plantea como alternativa de solución una reforma constitucional que ya habremos de analizar. Luego tuvimos la crisis electoral en Bolivia, la crisis postelectoral en Bolivia. México recibió al expresidente Evo Morales como asilado. Después Evo Morales transita a Cuba, después transita a Argentina, y bueno, se genera también todo este esquema de nuevo gobierno en Bolivia y la crisis que se tuvo. Después surge Colombia con manifestaciones en contra de una reforma de pensiones y laboral que ni siquiera había sido presentada formalmente en el Congreso. Esto genera estallidos sociales, disturbios, se genera un Comité Nacional de Paro. Entonces tenemos otro de los grandes países de América Latina en un contexto de crisis. Después tenemos Nicaragua también ahora con una reforma al sistema de pensiones que presenta Daniel Ortega.
disturbios sociales, violencia, se tiene que retractar Daniel Ortega de la reforma y nuevamente se pone el dedo en el renglón de otro país latinoamericano que está padeciendo de coyunturas específicas y disturbios sociales. A mí otro país que siempre me preocupa y que luego se nos olvida porque pues no está en la parte central del continente latinoamericano, que está en el Caribe, pero es Haití. Haití con problemas históricos, desde luego desde el terremoto de 2010, el hecho de que ese terremoto lo que haya hecho allá que llegaran más de 300 ONGs a Haití, y que cuando a mí me tocó ser subsecretaria de Relaciones Exteriores, cuando uno iba y quería hacer un proyecto con Haití, pues en vez de ver al ministro de Infraestructura, te recomendaban a 10 ONGs que veían temas de infraestructura, minando la capacidad institucional del gobierno haitiano. Y también tuvimos ahí inestabilidad social por temas relacionados sobre todo con la política, con la economía. Tuvimos después El Salvador este fin de semana, la toma por parte del presidente de la Asamblea y con ello poniendo en riesgo el orden constitucional, el orden democrático en El Salvador. Y yo les diría el tema estructural y pendiente de Venezuela, ¿no? Venezuela con todos los conflictos que ha tenido, los problemas tan graves y profundizándose cada vez más. Daban los datos del Fondo Monetario Internacional que es el país con el peor desempeño económico a nivel internacional, que ya es decir. Y bueno, yo diría 3 países con cambios gubernamentales que van a significar una historia distinta, planteamientos distintos. Platicábamos con Ricardo, narrativas distintas. Argentina por una parte, Brasil por el otro lado y México por el otro lado. Entonces, si uno ve después de este recuento América Latina, dice uno qué está pasando en la región, ¿no? Y yo es lo primero que quisiera poner aquí para que pudiéramos discutir tanto con Ricardo como con Axel. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿A qué responden estas reacciones sociales, este descontento social? Hay factores estructurales latinoamericanos, hay factores específicos en cada uno de los países que han desatado condiciones particulares, y un poco qué esperar hacia adelante en los próximos meses, qué esperar hacia adelante de los nuevos gobiernos, qué esperar hacia adelante de esta nueva conformación geopolítica en la región latinoamericana. Hacíamos en mi oficina un recuento, mapeábamos de manera muy burda los gobiernos que estaban más cargados a la izquierda y los gobiernos quizás estaban más en el centro y centro derecha. Pues de 33 países tienes 9 más cargados a la izquierda, cuando hace, no sé, tan solo 8 años los países ALBA ocupaban casi la mitad de los países de América Latina. Entonces hay un cambio significativo en la geopolítica y en la política de los países latinoamericanos y caribeños. Se ponen en reto las instituciones regionales, se pone en un reto significativo a la OEA, pero también qué esperar, ahorita comentaba Vero de la Alianza del Pacífico, ¿no? Qué esperar de la Alianza del Pacífico, qué esperar de Mercosur. A mí me tocó la primera reunión entre Mercosur y la Alianza del Pacífico y fue una reunión muy curiosa, todo Mercosur de un lado, la Alianza del Pacífico del otro, y lo que concluimos es que no teníamos nada en común y que no teníamos ninguna agenda en común por lo pronto, ¿no? Y se separaron los ministros y se tomaron una foto. Esto fue en Cartagena de Indias, en Colombia. Pero quizá ahora vamos a encontrar más puntos de acción o de interacción entre algunos países de la Alianza del Pacífico y Mercosur, no todos. Entonces también estamos hablando quizá de una nueva conformación de espectros institucionales, de nuevas interacciones entre esos países latinoamericanos. A mí me parece digno de análisis. Qué bueno que han puesto este tema en la agenda de Comexi, y bueno, qué mejor que tener aquí a Ricardo y a Axel que nos puedan dar algunas primeras impresiones respecto de lo que acabo de plantear, y desde luego pues ahora sí que preguntas habrán muchas, estoy seguras, el diálogo será muy rico. Bienvenidos, y a mí me encanta tener el privilegio de estar moderando este panel con 2 expertos del calibre de ustedes. Así es que si quieren comenzamos. Te daría yo primero la palabra, Ricardo, para tus primeras impresiones al respecto, luego te paso la palabra, Axel, y vamos aquí de manera informal a la limón y sobre todo de manera muy práctica e interesante, pues tratando de diseccionar qué está pasando con esta región nuestra en estos momentos. Así es que por favor, Ricardo, adelante y bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí poder dirigirme a ustedes.
Yo pensaba hacer una intervención breve, pero quiero que tenga un punchline muy claro. Primero, el mundo que vivimos de la posguerra, de 1950 a 2018, ha sido la etapa de la humanidad más exitosa que se ha conocido. Ese mundo organizado bajo las reglas liberales ha sido enormemente exitoso. El PBI se ha multiplicado por 16, el PBI per cápita se ha multiplicado por 5, la pobreza a nivel mundial descendió dramáticamente, el mundo se ha hecho mucho más igual, porque los que más crecieron fueron los países más pobres, o sea, el mundo ha abatido la desigualdad a nivel global de manera prácticamente increíble, y ha logrado algo que cuando uno se pone en las perspectivas que cuando estudiamos de Ricardo y Malthus parece increíble. O sea, no es que los modernos ambientalistas están preocupados por los límites del crecimiento. Los economistas clásicos creían que entrábamos siempre en estancamiento secular. Lo que ha demostrado estos 70 años del orden liberal, de la iniciativa privada, de las economías abiertas, es que ha sido un orden capaz de crear el progreso más grande de la historia de la humanidad. En ese marco de gran éxito económico, gran progreso social, yo diría un orden de paz muy superior a los siglos anteriores, América Latina no se ha desempeñado exitosamente. Es decir, se ha rezagado respecto a otros continentes, eso es muy notable desde el año 90 en adelante. En ese derrotero, que no fue el más exitoso, hay algo que yo quisiera señalar. Los últimos 5 años de América Latina son los peores de los 75 años que transcurrieron desde la Segunda Guerra Mundial. Los peores 5 años de América Latina son estos últimos 5. Son peores. Hemos crecido al 0,4% anual. Son peores que lo de la crisis de la deuda. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús Silva Erso fue en agosto a New York a decir que no podían pagar? Y entramos en una década perdida, en una situación. En esa década, en esos 5 años, a pesar de la terrible crisis de la deuda, crecimos al doble que estos últimos 5 años. En la crisis asiática, que después fuera la crisis rusa, la crisis brasileña, y derrumbar Argentina y Uruguay, en ese periodo también crecimos al triple de lo que hemos crecido en los últimos 5 años. Y acá viene una pregunta importante. ¿Por qué lo hemos hecho tan mal en Latinoamérica? Y de ello yo quiero derivar 2 elementos, pero que son muy importantes para el debate posterior. El primero, que lo que afecta a la performance de América Latina es el más grande colapso que la humanidad ha visto, es un irrepetible colapso, que ha sido la catástrofe de Chávez y Maduro, la caída dramática del PBI venezolano. El PBI venezolano ha caído 75% per cápita. Nunca en la historia de la humanidad ocurrió algo equivalente, y lo único que yo diría que tiene que tener claro Latinoamérica es que para ahí no. Para ese lado no hay que marchar. Hay que salir de ese lado, y sin embargo yo veo en la narrativa latinoamericana la búsqueda permanente de excusas para ese terrible colapso que fue en una dirección exactamente opuesta de la del mundo exitoso y de lo que le daría a América Latina la posibilidad de recorrer un camino de convergencia con el mundo tan exitoso que afortunadamente vivimos. La segunda cuestión es que América Latina crece en general poco, aunque saquemos Venezuela, el número da 1%. ¿Por qué crece poco? Crece poco porque invierte y ahorra poco. Crece poco porque está poco vinculada al mundo. El crecimiento extraordinario, yo decía, 5 veces creció el ingreso per cápita, 16 el PBI mundial, 50 veces el comercio. América Latina ha estado en general, no todos, pero ha estado en general, la mayor parte de nuestros países. Argentina hoy exporta 2/3 de lo que exportaba hace 10 años. Cuba importa menos de lo que importaba en el año 85. Digo, Cuba es el caso parecido a Venezuela.
Cuba era 5 veces dominicana en 1959, es hoy el 70% dominicana. Las dos catástrofes más grandes de Latinoamérica, la Cuba de Fidel, Raúl y Díaz-Canel, la Venezuela de Chávez y de Maduro, están ahí, y es muy importante que entendamos eso, porque se coquetea con las ideas erróneas permanentemente, al menos en mi país y en todos los que yo he visitado. Cuando se cuestiona el camino que Latinoamérica ha seguido, a veces corrigiendo sus errores, yo puntualizo que los lugares donde ha habido catástrofes los tenemos bien localizados. No me voy a especializar en Nicaragua porque ahí hay una pareja que gobierna, pero los argentinos no tenemos autoridad para decir que la pareja no gobierna. Así que no estoy en condiciones de hacer el comentario. Ahora, claramente, ¿por qué crece poco Latinoamérica? Ahora poco, se vincula al comercio poco, hace poco investigación y desarrollo. Gastamos 1/3 de lo que gasta China, 1/4 de lo que gastan los países del OECD. Y eso es porque el entorno competitivo, nuestros países desgraciadamente viven un capitalismo de compadres, como dicen ustedes, de cuadris, o sea, de empresarios cortesanos. Es decir, si en algo hemos fallado, no solo en abrirnos al mundo, sino en crear las condiciones regulatorias internas para que la competencia nos obligue a bajar costos y a crear cada vez más ese clima de prosperidad. Yo debo reconocer que a veces en la narrativa latinoamericana se dice que no es importante crecer, sino lo importante es el desarrollo. Yo creo que no. Yo creo que el crecimiento per cápita, la prosperidad material es la base no solo de la felicidad humana, del respeto de los derechos humanos. Yo veo un mundo que es muchísimo mejor que el de hace 100 años atrás, ni digamos que el que hace 200 años atrás. Y eso está vinculado a la liberación que para los seres humanos produce salir de esa pobreza humillante, de esa escasez de medios. Así que en eso, discúlpenme, yo tengo una visión distinta a esta, que la prosperidad es el estiércol del diablo. Estas visiones a mí me chocan profundamente, como esta idea que lo importante no es crecer sino desarrollarse. Yo digo, ¿cómo hace usted para desarrollarse sin crecer materialmente? Pero sobre este punto quiero cerrar mi intervención con una referencia que va a sonar a veces a lo mejor desubicada, pero la quiero hacer porque probablemente una afirmación contenciosa ayude a que se animen a preguntar. Entre los casos que yo admiro de las transformaciones enormes que he visto en Latinoamérica en los últimos 40 años es la increíble transformación que ha hecho México. México ha hecho una hazaña. México vivía 95% del petróleo, vivía de las commodities, era un país extraordinariamente vulnerable, que tenía crisis al fin de cada sexenio, que tenía una organización muy primitiva, vivía de rentas. Ese país ha logrado una hazaña extraordinaria, que es reemplazar vivir de las commodities, de los recursos naturales, por vivir de la manufactura, de los servicios, ganar el pan con el sudor de la frente y convertirse en una economía competitiva, tan competitiva, que el presidente Trump le tiene miedo a no quiere competir con los mexicanos. Es ese extraordinario desarrollo que lo han hecho al tiempo que estabilizaron su economía, que acabaron con las crisis financieras, que lograron una tasa de inflación extremadamente baja y que en todos sus indicadores sociales ha mostrado un progreso formidable. Esa narrativa que a mí me parece que debería ser ejemplar y paradigmática en Latinoamérica, en el país que hoy me hace de anfitrión, está sumamente cuestionada. Está sumamente cuestionada. Está la idea que hicieron las cosas mal. Y yo diría, las hicieron bien, no suficiente. No profundizaron el camino que tenían que seguir a más integración,
a más participación de la iniciativa privada, a crear un entorno más competitivo, a volverse más confiables, menos vulnerables, más eficaces. Ese choque cultural de las narrativas que tenemos en Latinoamérica. El otro caso que podía haber elegido era Chile. Chile le ha ido excepcionalmente bien. Y sin embargo, en la narrativa pública, es que un país que ha crecido, solo uno de los pocos que ha crecido al ritmo de la economía mundial y ha logrado una gran convergencia, es decir, ha achicado la brecha con los países más desarrollados, la idea que prevalece es que se ha fracasado y que se tiene que ir para el otro lado, para el lado de Chávez y Maduro, para el lado de Fidel y Raúl. A mí cada vez que escucho estas cosas me aterroriza. Entonces, dado eso, creo que empecé con una primera exposición que seguramente les va a chocar y espero que les produzca reacción. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ya platicaremos de ese tema porque creo que muchos creemos igual que la verdad es que México ha avanzado y que lo que se necesitaba es seguir en la misma dirección, pero parece ser que algunos tienen otros datos aquí. Entonces también discutiremos ese tema de los otros datos. Le paso la palabra a Axel, por favor, para que nos haga favor de presentar sus primeras reacciones. Sí, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes hoy en día. Sería lindo tener un panel más de celebración de todos los éxitos de América Latina, de lo bien que estamos haciendo las cosas y de cómo estamos mirando hacia el futuro, y todo está avanzando de manera próspera en todas partes, pero estamos en América Latina y, como dice el viejo refrán, es el continente del futuro y siempre lo será. Yo quisiera hacer un análisis que es muy complementario a lo que explicó Ricardo y que me parece explica, es bien ambicioso, la razón por la cual América Latina, a pesar del progreso que hemos experimentado, porque en muchas partes ha habido progreso, como bien dice Ricardo, en otras retroceso, como Venezuela es un caso catastrófico, que se ilustra de la mejor manera en PDVSA, que en sus mejores tiempos producía 3,5 millones de barriles diarios y ya produce 700.000 o menos, y Maduro está llamando a los neoliberales privados a salvar la empresa ahora. Bueno, y a mí me parece que la respuesta, entonces yo voy a hacer un análisis más cultural, la dio Juan Bautista Alberdi, compatriota de Ricardo, famoso genio argentino, padre de la Constitución liberal en ese país, estamos hablando del siglo XIX. Él tiene un artículo y escribe en esa época donde él habla de la omnipotencia del Estado y compara la cultura latinoamericana con la cultura anglosajona. Voy a resumirlo para no extenderme demasiado. Alberti lo que dice básicamente, en América Latina los ciudadanos esperan que el gobierno les resuelva todos los problemas. Tenemos una cultura de la dependencia, y que el que está arriba es el responsable de que nosotros estemos bien. Hay una idolatría de la idea de gobierno, como si fuera un ente semidivino que es capaz de crear prosperidad y de velar por el bienestar de todos los demás. Algo muy francés, ¿no? De la filosofía francesa, que también identifica al Alberti como uno de nuestros problemas. Y él dice, en cambio, en Estados Unidos la gente cree en sí mismo, no espera que el gobierno le resuelva ningún problema, se organiza y arregla sus temas. Hay una cultura de self-reliance, que podríamos también argumentar que se ha ido perdiendo en parte. Y yo creo que esa es la clave de todo. ¿Por qué nos ha costado a nosotros desarrollar instituciones en América Latina que pongan la fe en la capacidad del individuo para salir adelante y se sostengan en el tiempo, produciendo los incentivos para conseguir mayores niveles de prosperidad que son sostenibles para todos, para todas las clases sociales? ¿Por qué Chile está colapsando hoy día? ¿Por qué eso es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Venezuela pudo llegar de ser uno de los países más avanzados de la región, si no el más avanzado, a una contracción de sobre el 70% del producto, como hablaba Ricardo, y un 80% de gente viviendo en la pobreza hoy día, y más de 4 millones de, no sé si decirlo, refugiados, exiliados, porque a esta altura la definición no es clara?
A mí me parece que tiene que ver con nuestra cultura en última instancia, con nuestra mentalidad. El problema de América Latina, y esto no es muy políticamente correcto decirlo, pero yo creo que es así, es que tenemos una mentalidad donde precisamente las narrativas de las que está hablando Ricardo, la de Chávez, la de Castro, la de Cristina, todas esas narrativas, la de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, la misma narrativa, se asienta de manera muy profunda. Es más difícil en otros países desarrollados, en Australia, en Nueva Zelanda, también en Estados Unidos, aunque lo estamos viendo con Bernie Sanders, por supuesto, pero es más difícil con ese tipo de narrativa llegar al poder. Ahora, el cerebro humano funciona sobre la base de storytelling, de historias y de emociones. El cerebro humano en general no funciona conectándose con la verdad y con los hechos. Esto es algo que Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía de Princeton, que es psicólogo, ha estudiado profundamente. Y Kahneman tiene una frase que a mí me parece que es clave para entender América Latina, donde él dice: la mejor manera de hacer creer falsedades a las personas es repetir frecuentemente esas falsedades, porque nosotros no estamos diseñados, nuestro cerebro no está diseñado para distinguir con facilidad la verdad de la mentira, del engaño. Harari en uno de sus libros dice también, tal vez alguno de ustedes lo leyó, Homo Deus, nosotros somos una storytelling species. Al final son relatos, las religiones son relatos, las ideologías son relatos, las doctrinas son relatos. Y cuando tenemos históricamente un relato que ha sido prevaleciente, que es de lucha de clases, que es lo que define a América Latina como ninguna otra región probablemente del mundo, es muy difícil escapar a volver a prácticas que son nocivas y destructivas si no hemos cambiado muy de fondo la cultura y la mentalidad. Entonces, yo quisiera detenerme un segundo en Chile, porque si ustedes me preguntan, la verdadera novedad, a mi juicio, que está pasando en Occidente hoy día es que un país que iba muy bien, que iba avanzando de manera increíble, esté colapsando, porque no es que Chile esté desacelerándose económicamente, el país está colapsando. Y está colapsando al punto de que ya hay personas diciendo en los medios de prensa, gente seria, incluso de centro izquierda, que tendrían que volver a gobernar los militares. O sea, no es solamente un problema económico, es un problema del colapso del orden público, del Estado de Derecho, de la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir las normas. Es algo, por lo demás, que yo vengo discutiendo en Chile hace más de 10 años, 15 años y predije. Y está ocurriendo porque durante 20 años o 30, como bien mencionaba Ricardo, en Chile la narrativa que se ha desarrollado a partir de las élites intelectuales, por ahí parte todo siempre, a partir de las élites intelectuales, que empezó a contagiar a las élites empresariales y que siguió contagiando a las élites culturales, fue que nosotros éramos un infierno de desigualdad y un paraíso del abuso, donde unos pocos podían explotar a todos los demás y llenarse los bolsillos a expensas del resto. No importa qué dicen los hechos. Los hechos dicen que del año 90 hasta hoy en día, el 25% de la población vio crecer su ingreso en más de un 400% versus el 25% de mayor ingresos que lo vio crecer en un 200%. O sea, la gente más pobre en Chile se benefició el doble que lo que se benefició la gente de más ingresos del sistema económico liberal que tenemos, el doble. ¿Qué dice datos de desigualdad? Que el índice Gini, el famoso, que yo encuentro que es una pésima medición de desigualdad y que en teoría no nos debería importar la desigualdad, si es justa. Bueno, dice que el índice Gini cayó de 0,57 a 0,46 en el agregado, lo cual es una disminución considerable. Ahora, si uno lo mide por generaciones, es decir, comparo la generación de mis abuelos con la de mis padres y la mía, la caída es mucho más fuerte en la desigualdad de ingresos, a nivel que llegamos a casi estar comparable con países desarrollados. Hoy día el acceso a educación superior en Chile es como en el promedio de la OCDE, de la OCDE. Y la movilidad social, la posibilidad de que un hijo de una familia del 25% más pobre en Chile llegue al 25% más rico en el transcurso de su vida,
según estudios de la OCDE del 2017, es en Chile mayor que en todos los países de la OCDE. O sea que es más alta que en Francia, que en Alemania, que en Suecia, que en Estados Unidos. Hay más movilidad social en Chile. Desde medida de esa forma. Sin embargo, nosotros que venimos repitiendo sistemáticamente que Chile es un infierno del abuso y un paraíso de la desigualdad, o al revés, terminamos por elegir poco tiempo atrás a una presidenta en su segundo mandato, que fue Michelle Bachelet. Michelle Bachelet hoy día es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, una gran admiradora de Fidel Castro, como todos sabemos. Cuando Fidel Castro murió, ella tuiteó que había muerto un gran líder por la justicia social y los derechos humanos en América Latina, algo de ese estilo, lo que la calificó de inmediato para presidir la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por supuesto. Y una admiradora de Chávez, en sus palabras, ¿no? Ella siempre fue una admiradora de eso y lo ha reconocido. Y cuando ella llega a su segundo gobierno, a pesar de haber hecho un primer gobierno que era razonable dentro de todo, viene con una agenda de reformas extraordinariamente agresivas. Extraordinariamente agresivas. Un presidente de un partido, un senador muy importante en Chile, dijo que lo que se trataba era de pasarle una retroexcavadora al sistema neoliberal para crear una sociedad más justa. Esa fue la filosofía que la inspiró. Y aprobó varias reformas, no voy a entrar en el detalle, pero fueron muy destructivas para el progreso económico de Chile. Entonces, como consecuencia, y también hay un componente de ciclo minero en esto, pero como consecuencia, el crecimiento económico que en el gobierno de Piñera venía sobre 5%, en el de ella cayó a menos de 2%. Imagínense, en un periodo muy corto. Nosotros tenemos registros de inversión en el país desde el año 60, 1960. Nunca en la historia del registro habíamos tenido 4 años de crecimiento negativo de la inversión consecutivo. Michelle Bachelet logró el éxito, logró el récord. Logró el récord. El crecimiento de los salarios reales, que los chilenos estaban muy acostumbrados a que iban mejorando permanentemente, tenían expectativas de que sí fuera, colapsó. Más de un 50%. Y en todo este escenario de estancamiento, el presidente Piñera, actual, propone una agenda para restaurar la prosperidad. Y el eslogan de su campaña fue tiempos mejores. Prometió tiempos mejores. Ahora, él llega al gobierno y no es capaz de cumplir porque primero no tiene mayoría en las cámaras, pero al mismo tiempo creo que no fue suficientemente agresivo, no supo utilizar su capital político, fue demasiado tímido. Los tiempos mejores, salvo por algunos destellos, no llegan. No llegaron. Y la frustración se acumula entre la ciudadanía. Además, con esta narrativa de que el problema es el sistema. Y no las reformas que se han hecho antes o alejarse del sistema, sino que el sistema. Se sube el pasaje del metro en octubre del año pasado 30 pesos. Michelle Bachelet lo subió 80 pesos y no pasó nada en su primer gobierno, en su gobierno anterior, digo, su segundo gobierno. Pero Piñera lo sube 30 pesos y el país explota y tiene que llamar a los militares por primera vez desde el año 73, básicamente, ¿cierto? La década de los 70-80, para que restablezcan el orden, porque lo que nosotros vimos en Chile en ese minuto era una zona de guerra. Era una zona de guerra. Ustedes no se lo pueden llegar a imaginar lo que fue eso. Un colapso civilizatorio de la noche a la mañana. Bueno, y para ir terminando, ocurre todo esto y se rumorea que ahora marzo va a ser muy violento también. A mí hoy día yo me desperté con mensajes de WhatsApp de gente diciendo en marzo van a haber ataques a suministro eléctrico, o el ataque a una serie de infraestructuras críticas en el país. Todo el tiempo nadie sabe si es cierto o si no es cierto, pero podría llegar a serlo. Y todo el mundo se está preparando en marzo, está acumulando agua. Eso es Chile hoy en día. Se está preparando para que en marzo reviente la situación nuevamente en Santiago o en otros lugares. Yo creo que no va a ser tan grave, pero no se puede descartar. Si ustedes ven las encuestas, hoy día la última encuesta CEP, que es del centro de estudios más serio que hay en Chile, ¿por qué cree la gente que se produjo todo este desastre? La mayoría de las personas, adivinen. ¿Cuál es la respuesta que creen que la mayoría de la gente da que por qué Chile colapsó? Neoliberalismo. Por la desigualdad. Pero resulta que el país nunca ha sido menos desigual que hoy.
Entonces, ¿cómo nosotros hacemos compatible los hechos? El país nunca ha sido menos desigual que hoy en la historia, con más movilidad social y con menos pobreza y con más prosperidad. ¿Cómo hacemos compatible eso con la idea de que la gente está indignada y protesta y se manifiesta porque la desigualdad es demasiado alta? ¿Cómo entendemos eso? Si no es porque hay una desconexión completa entre la realidad y la interpretación intelectual de la realidad que se hace a partir de los relatos que se han instalado. Entonces nosotros hemos tenido un discurso autoflagelante, reivindicatorio de una especie de lucha de clase, de resentimiento de clase, que se ha ido extendiendo, y la derecha jugó ese juego también en Chile. El presidente Piñera lo jugó en su primer gobierno, en el discurso aniversario del diario La Segunda, dijo que el gran problema en Chile era la desigualdad. Fue uno de los que cayó en ese juego. Y él le subió el impuesto a las empresas. Entonces cuando Michelle Bachelet llegó después al gobierno, le subió más todavía el impuesto a las empresas, porque por supuesto que no podía ser menos de izquierda que él. Y ese fue un error, me parece a mí, de análisis de parte de él. Pero si todo un grupo de la élite empieza a comprarse este discurso, que además suena muy bien, ¿cierto? No podemos esperar que una gran mayoría o un porcentaje importante de la población no lo crea. Y lo mismo pasa con los fondos de pensiones chilenos. Está rankeado el 10º mejor del mundo, pero tiene 1 millón de personas marchando en las calles para deshacerse del sistema de pensiones o para cambiarlo, o para que ni siquiera entiende lo básico de cómo funciona el sistema. Es todo un asunto comunicacional sobre la base de las emociones, y yo creo que en México deberán tener mucho cuidado, porque yo veo muchas similitudes de lo que se ha dicho acá, de lo que está ocurriendo acá, con lo que nos ha pasado en Chile, sobre todo a nivel de relato y a nivel de ciertas políticas ahora que están empezando a introducirse económicas, señales que se están dando que son muy preocupantes. Yo los invitaría a entrar activamente en una contranarrativa y no dejarse estar. Nosotros hoy estamos abriendo un camino constitucional que puede pasar cualquier cosa en Chile. Tenemos un referéndum el 26 de abril. Hay un referéndum para saber si hacemos o no una nueva constitución, y con distintas alternativas, convención mixta o asamblea constituyente. Como si la panacea de las nuevas constituciones hubiera funcionado alguna vez en América Latina. Y eso en el país más próspero de la región, donde no hay ninguna crisis grave, no tenemos un porcentaje de pobreza del 30%, es menos del 10%, no ha pasado nada extraordinariamente grave desde el punto de vista económico. Al revés, nos hemos estancado, sí. Pero no es más que eso. Pero hubo un grupo persistente, sistemático y agresivo que logró ponernos en el camino de la refundación del país. Y hoy día el presidente Piñera tiene un 6% de aprobación. He's a dead man walking. No es capaz de, no puede liderar nada, tiene que rezar terminar su gobierno, digamos, y lo va a lograr. Pero el tema constitucional es muy preocupante, porque hay varias normas constitucionales, y con esto cierro, que si se alteran, que si se cambian en lo fundamental en Chile, a mí me parece, por lo menos, y si a mí siempre me han dicho que soy muy exagerado, muy pesimista, pero hasta ahora el tiempo me ha dado la razón, es realmente nos pone en un camino de regreso franco a lo que es lo peor de América Latina. Tampoco estoy diciendo que vamos a terminar como Venezuela, porque no creo eso, pero sí podríamos crear un nivel de destrucción del cual no podamos salir en muchas décadas. Muchas gracias, Axel, muchas gracias, Ricardo, por sus comentarios iniciales. Bueno, a ver, nos han dado planteamientos muy brillantes y muy provocadores. Yo creo que lo que coincidimos, y a mí me pasa ahora en el Senado de la República, es que se percibe por parte nuestra una frustración extraordinaria, porque no es racional la dicotomía que se está planteando en esta mesa. O sea, por una parte tenemos datos reales, tenemos pruebas, tenemos evidencia de que el mundo ha mejorado, de que nuestros países han mejorado, de que había muchos retos, de que había muchos vicios, de que había mucho que corregir, sin duda. Pero entonces la alternativa, si la alternativa era un cambio, la alternativa no era un cambio para destruir, era un cambio para continuar, para mejorar, para reorientar, para redirigir, para repriorizar de manera distinta. Pero entonces la parte que frustra es
¿en qué momento existió este campo de cultivo en nuestros países tan dispuesto a escuchar esta contranarrativa de que todo estaba mal, de que teníamos esta parte que hablabas del storytelling, ¿no? Un storytelling muy efectivo que plantea falsedades, que plantea un mundo muy distinto a la evidencia documental, fáctica y de datos, que plantea una percepción de que todo va mal, de que todo es abuso, de que todo es corrupción, de que todo es injusticia, de que todo es desigualdad, y cae en blandito, como decimos en México, ¿no? Entonces, creo que aquí la gran, reitero, impotencia y frustración es cómo somos capaces o cómo seremos capaces como sociedad, en el sector empresarial, en el sector académico, en el sector político, en el sector social, en el sector intelectual, de ser efectivos en el cambio de la narrativa, porque un poco lo que se está percibiendo en México es que estamos perdiendo en esta narrativa, y que al final del día lo que está ganando es que somos un país que va mal, que siempre ha ido mal, que donde siempre ha ganado la corrupción, y donde si te pones del otro lado, entonces eres enemigo del pueblo, y donde si te pones del otro lado eres conservador, neoliberal, beneficiario del status quo y del régimen, y eres el outsider, ¿no? Y eres el que no está entendiendo los problemas reales que padece la población y el pueblo todos los días. Entonces, es una narrativa muy complicada, y pareciera que del otro lado pues tienes una narrativa ganadora en donde pues ahí tienes claritos los datos y en donde les puedes poner el cuadrito de los fenómenos sociales en México, de acceso a salud, educación, vivienda, seguridad social, servicios básicos a la vivienda, y en todo hemos mejorado en los últimos 20 años. A ver, no estamos todavía como quisiéramos estar, sin duda, nadie dice que no haya autocrítica, pero ¿cómo eres capaz de cambiar esta narrativa tan poderosa que está ganando tanto track, que está ganando tantos adeptos? Porque al final del día lo que queda es, pues del otro lado, la narrativa que creemos que tiene la razón, pues no está teniendo los afectos de la gente, no está teniendo los votos, no está teniendo los avances que necesitas para poder implantarla en este storytelling a nivel general, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esto en América Latina, me preocupa esto en mi país, de que se estaban generando sociedades muy maniqueas, en donde parece que estamos perdiendo la batalla, y en donde parece que, como decías, en Chile lo que tiene que venir es pues un cambio de régimen exactamente en sentido contrario, ¿no? O un cambio de sistema político y social en sentido contrario. Lo mismo en Argentina, ¿no? Entonces, un poco como lo que me queda a mí es esta desesperación de, teniendo esa narrativa, cómo poder transmitirla de manera positiva. Hablabas de un tema muy relevante, Axel. Yo creo que hemos sido muy malos en la comunicación, y eso es algo que hay que reconocer, muy malos en la comunicación de cómo los grandes cambios y las grandes reformas, y comentabas tú, Ricardo, el éxito de México de pasar de un país que depende 40% de los ingresos presupuestales del petróleo a ser un país que hoy depende 14% de los ingresos presupuestarios, del petróleo para los ingresos presupuestarios, y mucho más de la manufactura y mucho más de la diversificación de las exportaciones, y correcto. Entonces, al final del día, ¿cómo en esta disyuntiva podemos ser más exitosos en transmitir esta narrativa, pero no solo en transmitirla, en que encuentre eco en la sociedad, ¿no? Creo que ese es un punto muy relevante para pensar en nuestras sociedades, porque si no, al final del día, pues lo que vamos a ver es no fuimos exitosos en la posibilidad de convencer a la gente de que ese no era el destino, de que ese no era el cambio, y después vamos a decir, qué pena que hubo ese destino y qué pena que hubo ese cambio o ese retroceso en esta región, ¿no? Entonces, quisiera un poco sus planteamientos al respecto. Y un tema muy puntual que plantearon los dos, el sistema de pensiones, ¿no? Es algo mucho más específico. Esta semana tuvimos un debate al respecto en México que a mí me preocupó sobremanera. Nosotros copiamos el modelo chileno de las AFPs, en nuestro caso se llaman las AFORES, ¿no? Y bueno, y tenemos el antecedente tan triste en Argentina de haber dicho, pues no funcionan las AFORES o las AFPs, y al final del día, pues si los toma el Estado,
pues el Estado va a tener muchos recursos para poder gastar, va a tener muchos recursos para vender un sistema político, va a tener muchos recursos y eres un gobierno muy popular, y no me imagino en México, en las Afores tienes el 20% del PIB en México, ¿no? Claro, claro. Son recursos privados que hoy por hoy la gente no asume como tales en México, porque no nos hemos retirado con ese sistema. Son el principal patrimonio de los mexicanos y los mexicanos no lo asumen como tales. Entonces ahí hay un riesgo que a mí se me está tornando de naranja a foco rojo, en donde pues traemos 20 puntos del PIB adentro y no vaya a ser la de, ¿no? La de Kirchner. Yo lo tengo como un tema muy presente, porque imagínense un país en donde estamos creciendo menos 0.1, en donde nos estamos acabando el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, en donde 2020 no se antoja nada mejor el panorama económico, y tienes 20 puntos del PIB guardado en las Afores, no en el sistema Europa de retiro. Entonces, este también me parece otro tema que queda por ahí para discutir, pero en la parte estructural, reitero, yo creo que lo que estamos atrapados en la narrativa, y te encuentras con empresarios y te dicen, ¿cómo cambiamos esa narrativa? Y te encuentras con ideólogos y con académicos, ¿cómo cambiamos esa narrativa? Y cómo somos efectivos en ese cambio de la narrativa, porque parece que no estamos teniendo herramientas para poder hacer ese cambio. Y algo que creo es que estamos muy disgregados, cada quien tiene una prioridad distinta, y a unos les preocupa el aeropuerto y al otro le preocupan las pensiones, y el otro están debatiendo que si deberíamos de rifar o no rifar el avión, y a otro le están preocupando los programas sociales. Entonces también estamos muy disgregados en esta narrativa y no estamos teniendo un frente común articulado estratégico para poder contrarrestar esta narrativa. Entonces quisiera un poco saber sus impresiones al respecto. Déjenme contarles lo de la confiscación de los fondos de pensión. Yo sigo trabajando porque me robaron todo. O sea, yo había contribuido al fondo de pensión y un día la señora, que ahora es vicepresidente, decidió que los ahorros que cada cual había individualmente hecho para su vejez eran un acto despreciable de egoísmo, y se apoderó de ellos, los confiscó y dijo: los ahorros son de la tribu y te vamos a dar a ti una pensión uniforme, baja, aunque contribuiste toda tu vida, así que te confisco todos los ahorros para la vejez. Yo por eso sigo trabajando, así que imagínense mi energía para combatir estas ideas estúpidas, estas ideas que quiebran el corazón del mérito y el esfuerzo. Esto quiebra el corazón del mérito y del esfuerzo. En Argentina se ha jubilado mucha gente que nunca aportó, y los que aportamos hemos sido despellejados, no mucho más que eso. Nos han hecho pelo y barba, nos han destruido. Ahora, no solo eso, sino que esos fondos los usaron para producir un gasto muy populista que nos ha hecho mucho daño. Por eso Argentina vive, es el caso que yo tomaría. Yo tomo 3 casos. Cuba, que me parece creer que Fidel y Che son los adalides de los derechos humanos, 2 criminales torturadores como no se ha conocido. Eso da una idea de la patología que tenemos. Bueno, la otra patología de Argentina, un país con todo para ser increíblemente próspero, como diría Paul Samuelson. Era difícil pensar al fin de la guerra como este no iba a ser uno de los países más exitosos. Empezamos a hacer esta locura y así nos ha ido. Nos hemos rezagado de una manera dramática, pero nunca tanto como con los Kirchner. Hace 12 años que no crecemos. Tenemos quebrada de raíz la inversión, el empleo y las exportaciones. Nadie sabe cómo salimos del problema que estamos. Lo que tenemos todos conciencia que mañana va a ser peor que hoy. Eso sí tenemos todo claro. Ahora imagínense ese clima. Vean el caso de los fondos de pensiones. De Chile es más fácil que el nuestro porque nos han robado de una manera, nos han robado para la tribu. La tribu, en el fondo, es el cuento, ¿no? La tribu no le pasan lo mismo los indios que los caciques. Y ellos son los caciques. Entonces un régimen
muy reaccionario. Por ejemplo, el principal debate que hay hoy en la Argentina entre el presidente y el vicepresidente, nosotros tenemos un régimen sui generis, discuten el presidente y la vicepresidente. La vicepresidente dice que hay presos políticos y el presidente dice que hay políticos presos. Entonces se ha probado la corrupción, digamos. Entonces la vicepresidenta dice hay que soltarlo porque ya va en línea. Es decir, si hay un relato complicado es de ella, digamos, va en línea y está tratando de que los presos políticos sean liberados. En realidad lo que hay son políticos presos a los cuales se le ha probado, pero robos de magnitud increíble. Ustedes saben que nuestros políticos son, tienen un tono italiano. Un tono italiano, el nuestro es un tono de farsa. ¿Se acuerdan cuando tiraban los bolsos al convento? ¿Se acuerdan? Los bolsos de los robos iban por arriba de la pared al convento. Por suerte la monja lo guardaron. Claro, había no lo voy a hacer un chiste, pero era un horror. Bueno, esos son los que dicen que son presos políticos, son políticos presos por corrupción. Bueno, ese es el principal debate, pero no entre una figura que yo reconozco, soy un opositor, pero no de los que se callan, o sea, todos los días. El debate no es conmigo, es entre el presidente y la vicepresidenta, para que se den una idea de lo que... Déjenme usar el ejemplo de los fondos de pensión chilenos, para que a mí son muy grandes. Uno de los problemas que hay en Chile es que el sistema de capitalización, si usted no aporta, o sea, si usted tiene lagunas de aporte, o sea, algunos años no aporta, al final de la historia de su vida usted no juntó suficiente. Entonces, el tema es que cuando uno no aporta, es un sistema que se basa en el mérito y el esfuerzo, ¿no? Si no hay aporte, no hay con qué cubrir la pensión, salvo el componente del pilar solidario. El segundo problema se debe al extraordinario éxito de Chile. El sistema se hace en 1980. ¿Qué le ha pasado a Chile? Chile tuvo un éxito no solo económico, sino social y humano extraordinario. La expectativa de vida se ha alargado 6-7 años. Entonces usted ahorra toda la vida, pero si los años que hay que pagar el retiro se duplicaron, ese es, en términos de los capitales que usted necesita, se amplió. Y eso no es un producto del fracaso, es un producto del éxito. El tercer elemento es, a pesar de que dieron una rentabilidad fabulosa, partieron de niveles de salario muy bajos, fueron subiendo. Pero usted no compara en general cuál fue el ingreso promedio de su vida, sino el último ingreso que tuvo. Entonces, si uno hace bien las cuentas, el sistema ha funcionado formidablemente. Lo que pasa es que si la cuenta se hace demagógicamente y usted dice, el Estado te va a dar una pensión. Yo cada vez que, miren, yo escucho en Argentina la palabra solidario y meto mi mano en los bolsillos y encierro mi billetera. Ahí me vienen a robar. Es tan ridículo el caso que ahora tenemos un control de cambio feroz. ¿Y saben cómo le dicen al dólar arriba del control de cambio? El dólar solidario. O sea, acá todo lo que es solidaridad es que nos van a manotear. Esa sociedad no puede funcionar. Es una sociedad autodestructiva. Digamos, el sistema de libertades, el gobierno de la ley, las economías de iniciativa privada, se basan en un principio muy simple, que es competimos para cooperar y respetamos los derechos individuales. Entre otros, en el corazón del sistema está el respeto al derecho de propiedad. Y a mí me preguntabas cómo combatir. Yo creo que nunca se pueden combatir estas cosas con pusilanimidad y escondiéndonos. Yo lo hago a bandera desplegada. Lo primero que empiezo, lo habrán visto hoy, voy sobre Chávez y Maduro. En los debates en la Argentina, el problema que tenemos es que todos los que están en el gobierno han hablado a favor de Chávez y Maduro y nadie quiere ahora que aparezcan los videos de los debates de ayer. Cuando les decíamos, esto termina en una catástrofe. Nadie quiere
debatir los temas de Cuba. Yo soy tan viejo que no soy joven como Axel, así que tengo el problema de la edad. En el año 59, diciembre del 59, los primeros exiliados cubanos llegaban a Argentina. Mi familia no simpatizaba con el colectivismo, para decirlo menos. Pero les invitábamos a cenar. ¿Qué hacían los cubanos que venían a casa? Yo me acuerdo siempre de los comentarios de mi abuela. Venían y decían, pero qué país atrasado que era Argentina. No hay semáforos, no hay traffic lights, no hay aire acondicionado. Era un diciembre que hacía un calor extraordinario y nosotros teníamos ventiladores. Como el peronismo había cerrado las importaciones, teníamos autos de antes de la guerra. Es verdad que éramos muy atrasados. La Habana era una ciudad muy parecida a Miami. Era un país muy próspero, Cuba. Era un país muy próspero. Y era un país de grandes posibilidades respecto al resto de Latinoamérica. Eso es lo que yo todos los días menciono. Ese país hoy importa menos que en 1985. Todos los años Cuba invierte menos que su depreciación. Es un país que está en degradación. Hecho entonces, el camino es: Fidel es una catástrofe, Raúl una catástrofe, Maduro y Chávez son la versión tropical. Pero siempre digo, miren, los coreanos del sur, si ustedes ven las fotos satelitales de Corea, desde el Evangelio sabemos que la señal para la humanidad es que la luz es la esperanza. Ustedes ven Corea del Sur y es un haz de luz, ven Corea del Norte y una oscuridad total. Pero mi mejor ejemplo es el de Alemania. Ustedes comparan Alemania del Oeste y Alemania del Este antes de la unificación. Usted pasa de un país a otro y usted no puede creer que gente de similar cultura haya habido resultados tan diferentes. Yo a todos mis alumnos, a todas las audiencias, a nuestros ciudadanos en Argentina les digo, mire, si el socialismo los alemanes no lo pudieron hacer funcionar, no lo va a hacer funcionar. Así que ese me parece que es el caso. Entonces acá hay que pasar a la ofensiva. Hay que defender lo que ha posibilitado y creado las condiciones para el progreso de la humanidad, que es un mundo de sociedades abiertas, de iniciativa privada, de países competitivos. También es cierto, no es la narrativa del señor Trump. El señor Trump quiere volver al pasado. Ustedes vieron que siempre es Make America Great Again, el pasado. Si el pasado fue mucho peor que la actualidad. Lo que tenemos que hacer es hacer un mundo más competitivo, un mundo de libertad. Cuando uno busca la libertad, no solo va a conseguir la libertad, sino va a construir una civilización más igualitaria. Esa me parece a mí que es la narrativa que hay que hacer con una profunda convicción, primero porque es la verdad, y después los datos son testarudos. Va a haber fake news, va a haber tergiversación, pero vamos una y otra vez sobre los datos. Una de las cosas que hizo el gobierno argentino de la señora Kirchner fue tergiversar todos los datos. Ustedes miraban todos los boletines internacionales, al lado de la Argentina a mí me daba una vergüenza bárbara, había un asterisco que decía, estas estadísticas no son confiables. Ahora, es decir, la clave de romper el trust, la confianza pública, es tergiversar las estadísticas. Yo creo que una y otra vez, enfrentando los verdaderos datos, es la mejor forma de contar la historia. Y contarla, eso sí, no hay que exagerar. Yo creo que uno de los problemas que hubo en Chile es la exageración, sobrevender las cosas. Por ejemplo, el señor presidente Piñera decía que Chile es un oasis. Bueno, Chile no es Dinamarca. O sea, Chile ha progresado mucho, pero faltaba mucho para volverse un país desarrollado. En eso también tenemos que tener cuidado. Espero haberte ayudado. Muchas gracias. Por favor. Miren, yo les quiero dar un ejemplo de por qué las narrativas son tan importantes y quiénes son los responsables de que las narrativas correctas terminen prevaleciendo. A mí me invitó los fondos de pensiones chilenos hace 7 años a dar una conferencia a todos los directores de todos los fondos de pensiones en el Hotel Sheraton de Viña del Mar. 7 o 8 años atrás, cuando Chile sí parecía un oasis de tranquilidad en el contexto de América Latina, que fue lo que dijo Piñera poco antes que lo reventara el país. Y yo lo que hice fue una exposición donde les planteé, acá se está instalando una narrativa
por parte de grupos políticos e intelectuales de izquierda, con un eco tremendo en los medios de comunicación, que sostiene que este es un sistema indeseable, abusivo, injusto, donde ustedes se están robando toda la plata. Y si ustedes no salen a actuar en contra de esa narrativa, hacer una contranarrativa para explicar realmente los beneficios del sistema, por qué es un sistema más justo, porque no podemos ganar solo con argumento económico, la clave es ganar el debate moral. La moralidad está a nuestro lado, no el de ellos. Bueno, entonces se les va a venir un tsunami encima y no lo van a poder detener. ¿Qué pasó? 5 años después de que las FP no hicieron absolutamente nada, porque estaban demasiado cómodos, y ese es el problema. Estaban demasiado cómodos ganando mucha plata, la cosa estaba funcionando, se arreglaban poniendo políticos en sus directorios, pensaron que con eso iban a contener el problema. ¿Qué pasó? La narrativa se terminó instalando, hubo una pulsión popular, una demanda popular muy fuerte por cambios en el sistema, porque el sistema supuestamente estaba enriqueciendo unos pocos y explotando a todos los demás, y tuviste 1 millón de personas marchando en las calles de Chile para hacer reformas, cambios o liquidar el sistema de la AFP dependiendo de quién estaba marchando. Y en ese momento las AFP empezaron a sacar videos, empezaron a hacer la lucha en las redes sociales, a mandarle cartas explicativas a sus afiliados, a salir más en los medios de comunicación, cuando estaban ya ahogándose con la ola encima. Recién ahí. Entonces, ¿cómo podemos esperar, si es que nuestras ideas no están en el mercado de las ideas y los responsables de que las ideas estén son los empresarios? No es la gente que vive de mes a mes y apenas le da para pagar sus cuentas. No. Es la élite, la gente que está en esta reunión, en este minuto. Nosotros somos los responsables de hacerlo. ¿Cómo podemos esperar que no triunfen los demagogos? Si claro, como dice Ricardo, cuando la persona va a recibir su pensión, tiene una pensión baja en el sistema chileno, muchos, no todos, porque 50% del tiempo tiene una laguna previsional, donde no aportó al sistema. Y ustedes saben que con la fórmula de interés compuesto, imagínense cómo le cae la pensión. Si ustedes aportan durante toda su vida, incluso con el alza expectativa de vida que tenemos hoy, en Chile, tú tienes una tasa de reemplazo, vale decir, tu pensión como una proporción del promedio de tus últimos sueldos supera el 70%. Es buenísimo. Aportando un 10% del ingreso contra un 30% en España, contra un 20% en la orden de promedio. Nosotros aportamos solo un 10%, lo que significa que nos queda mucho más ingreso disponible. El 70% de lo que recibe un jubilado en Chile es rentabilidad del fondo, no lo que aportó con su trabajo. El 70% de lo acumulado en los fondos de pensiones chilenos es rentabilidad. Nosotros tenemos un 80% del PIB ahorrado en los fondos de pensiones. México tiene un 20%, nosotros un 80%. Un 80% prácticamente, más o menos. Imagínense la tentación para los políticos de meterle las manos a eso. Y hoy día, el problema que tenemos es que hemos abierto la puerta para volver parcialmente a un sistema de reparto, de acuerdo a la misma propuesta del gobierno del presidente Piñera, absolutamente abrumado por esta ola de destrucción que se ha desatado en Chile. Pero ese es mi punto. Eso vale tanto para las AFP como vale para el país entero, para las instituciones de un país completo. No es solamente el tema de política económica. E insisto, tenemos que defender la moralidad del capitalismo, lo que hablaba, de la moralidad del sistema de libertad. No quiero hablar de capitalismo, el sistema de libertad por sobre el sistema socialista, que Ricardo también recuerda, hay que atacar a Kirchner, a Chávez, a Castro, a toda esa gente. Pero antes que todo hay que rescatar, yo lo he dicho en poblaciones en Santiago de Chile, la dignidad de las personas pasa por pararse sobre sus propios pies, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. No por ser dependientes del gobierno, y tenemos que darlo sistemáticamente. Ahora, yo termino con una reflexión. Si la clase empresarial, si los empresarios, en lugar de hacerlo como lo han hecho históricamente en Inglaterra, en Estados Unidos, muchos de ellos, no todos, no se preocupan de financiar a aquellos intelectuales, a aquellas personas que van a estar en el debate de las ideas permanentemente, ¿cierto? Entonces no se extrañan después que si no hay marketing de las ideas que les permiten a ellos prosperar, la gente se compra el marketing de las ideas contrarias. Eso depende de los empresarios. Esta fue la gran lección de von Hayek en el siglo XX, con Sir Anthony Fisher. Fueron ellos
los que se pusieron de acuerdo crearon el Institute of Economic Affairs en Inglaterra, que permitió que Margaret Thatcher después hiciera su reforma. Ellos crearon Atlas, ellos han creado el Cato Institute, el American Enterprise Institute, todo financiado por fondos privados. Lo mismo hace George Soros, yo diría un poco por el otro lado, con su red de Open Societies. Y él lo tiene clarísimo. Y en América Latina, lamentablemente, esa es una visión que todavía nos falta, porque además estamos acostumbrados a que si el país le va muy mal, total, tengo mi plata en mi departamento en Miami. Nos vamos. Créanme que en Miami, yo estuve la semana pasada, están llegando latinoamericanos, pero por montones, de todos los países. Entonces, debemos ser responsables en serio y cuidar esto porque es una casa de todos. Esa es la verdadera inclusión. Sin duda, muchísimas gracias. Bueno, pues por lo que todos han percibido y por las caras que veo, hemos tenido, la verdad, mucho análisis de fondo, mucha información, muchas propuestas, muchas ideas y muchos puntos para la reflexión. Pasamos ahora a la parte de preguntas, dado que tenemos un tiempo acotado para las mismas. Si quieren, tomamos 4 preguntas y luego le paso la palabra a nuestros expertos para que puedan contestar a ellas. Así es que les pediría si nos ayudan con pasar los micrófonos que hay atrás, y si quienes hacen las preguntas se pueden identificar y hacen su planteamiento, por favor. Allá atrás hay una mano levantada. Sí, por favor. Buenos días, soy Karen Mao. Súper interesante esta discusión, pero me sorprendo que no ha habido ninguna mención del impacto de social media y de tecnología en la manera de comunicar estas ideas tan importantes. ¿Cómo nos actualizamos? Eso es mi pregunta. Sí, por supuesto, nada más dejaría que hubieran 4 y ya si quieren les paso para que hagan las reflexiones ustedes. La que sigue, por favor. De este lado, si me ayudan. Gracias. Soy Concepción de Navarrete y mi pregunta es sobre los intereses ocultos, tanto nacionales como internacionales. Gracias. Tenemos acá otra pregunta en el frente y allá atrás otra pregunta, por favor. Y ahorita continuamos con otro grupo. Gracias, Vanessa. Sí, Horacio Saavedra, en relación a la cooperación en América Latina, pareciera que hay muchos problemas, pero que no estamos cooperando o que no tenemos un frente común para resolvernos. Entonces ahí la pregunta sería, ¿existe futuro en la cooperación y también a nivel multilateral en el caso concreto de la tarea de Vanessa? También muy de acuerdo con el tema de Heidegger, de que ahí los héroes son Che y Frida Kahlo, y no se puede cuestionar esos discursos, ¿no? Afortunadamente Frida es un discurso positivo, entonces felicidades en el sentido de mantener el tema del discurso también en la mesa. Gracias. Tomaríamos la cuarta aquí en medio, por favor. Damos respuesta en caso tanto de Axel como de Ricardo y pasamos a otras 4. Yo tengo una pregunta para la senadora Vanessa Rubio. ¿Por qué los actores en México no están defendiendo lo que se construyó anteriormente de manera contundente en el Congreso de la Unión? Principalmente los partidos que fueron responsables de construir el andamiaje legal, las normas, las reformas. ¿Por qué no los escuchamos de manera contundente? Claro que sí. Paso la palabra primero a Axel, después a Ricardo y con mucho gusto hago una referencia a la pregunta que me hicieron. Respuestas muy breves. Sobre social media, absolutamente. Nosotros en Chile creamos la Fundación para el Progreso, que hoy yo diría es el think tank más grande de toda América Latina en términos de impacto, incluye España, público sobre jóvenes. Nosotros nos enfocamos en los jóvenes, en gente que está en la universidad y en los colegios. Y cuando partimos no había nada de la difusión de esta idea y hoy día no damos abasto de la demanda. Es impresionante la demanda que tenemos. ¿Cómo hacemos eso? En parte, creamos un departamento especial dentro de este think tank donde tengo 40 personas trabajando todos los días con oficinas en distintos lugares de Chile, todo financiado por empresarios privados sin los cuales nada de esto sería posible, en redes sociales. Tenemos un departamento y en 5 años nos convertimos en el think tank más seguido de todo Chile, centro de estudios más seguido, y estamos hablando de gente de 15 años, 16 años, hasta 25, 28,
que llega a nuestros recursos de formación, muchos eran de izquierda, y les hemos sacado a la izquierda gente. A Ricardo lo sabe porque nos ha ido a dar muchas conferencias en Chile, y tenemos un éxito impresionante. Si no es que nuestras ideas que no son tan atractivas, no es cierto eso es falso. Yo he estado dedicado 10 años a hablar en universidades en toda América Latina, España y en otras partes, y les puedo decir que el hambre que hay por un discurso distinto, pero con coraje, con convicción y con la moralidad, rescatándola a nuestro lado, es impresionante el éxito que uno puede alcanzar. Entonces, las redes sociales hoy día es un must, uno no las puede ignorar, eso es lo primero. Y nosotros, es clave de nuestro éxito ha sido, por ejemplo, el YouTube y el Instagram, fundamental. Sobre intereses ocultos habría que entrar a ver. Lo que sí está claro es que hay muchos intereses que conspiran siempre para que las cosas cambien porque se benefician del status quo, eso es así. Yo creo que lo que más podemos aspirar es a cambiar mentalidades lo más posible, porque todo parte por ahí, ¿no? Todo parte de la mente de las personas y de sus creencias y de sus convicciones. Ahí están sus valores, ahí está la forma en cómo entienden el mundo, ahí está si van a pensar que el que le fue bien es un ladrón o si el que le fue bien es una persona digna de ser admirada. Y ahí está si el que le fue bien va a querer capturar el gobierno para coludirse y mantener el status quo, o si en realidad va a creer en la competencia y va a defender leyes que permitan también que otros puedan surgir. Ahí está todo, ¿no? Nunca vamos a tener un país con 100% una cosa, 100% de otra, pero si logramos cambiar las mentalidades podemos mejorar. El resto de los intereses, esos van a existir, pero tenemos que tratar de limitarlos porque pueden destruir los países o hacerlos inviables, básicamente, porque se benefician solo ellos del status quo. Sobre el tema de la cooperación de América Latina, yo diría que tenemos que organizar una cooperación a nivel empresarial, intelectual y de distintos grupos también, ojalá políticos, como lo ha hecho el Foro Sao Paulo. El Foro Sao Paulo, que se crea en los 90 y han tenido un éxito impresionante en difundir todas sus ideas chavistas, revolucionarias, el socialismo del siglo XXI, que es un concepto que se le ocurrió a un intelectual alemán, Heinz Dietrich, y que nadie sabe de dónde viene, pero de ahí viene el concepto, y que lo toma Chávez y toda esta gente, y de ahí construye todo un relato para llegar al poder supuestamente por otra vía que la revolucionaria clásica. Así que bueno, eso es lo que tengo que decir respecto a de la defensa en México. En Chile fue lo mismo, lo único que puedo agregar. Gracias, Ricardo, por favor. Sí, muy breve. Interés oculto. Luego voy a la otra hipótesis, de que estas cosas no ocurren por casualidad. El episodio en Chile. El episodio tuvo una lógica sediciosa increíble. En una noche, a la misma hora, si ustedes conocen, probablemente la infraestructura más avanzada, más notable de Chile sea el aeropuerto del metro. 30 estaciones de metro que son construidas de hierro y concreto fueron quemadas a la misma hora simultáneamente. Ustedes, para quemar concreto y hierro necesitan insumos muy particulares. Entonces yo no creo que eso no fue programado ni pensado. Me parece que es un asalto a la inteligencia creer que eso puede pasar espontáneamente, que gente que anda por la calle va y quema concreto y hierro. Yo los invito a ustedes a ponerse a pensar cómo lo harían. Y yo tuve muchas horas buscando en las ferreterías de Argentina material para una cosa así y no encontraba. O sea, era una tarea compleja. El ferretero dice, mire, esto no, acá los productos que se necesitan para eso no los tenemos, sabemos que hay, no los tenemos. Entonces, fíjense, nosotros hemos sido una sociedad muy conflictiva, con problemas de hace 12 años que no crecemos, hemos tenido hiperinflaciones, hemos tenido corralitos, hemos tenido corralones, hemos hecho barbaridades. 9 default, 5 veces le confiscamos el depósito a la gente, no nos queda nada por hacer. Bueno, ahora ayer decretaron el default de la deuda en peso, así que estamos en otra escalada de nuevo. Pero nunca yo vi en la Argentina que nos quemaran los metros, que nos tomaran los supermercados, que nos atacaran la farmacia, porque la idea fue quebrar la vida normal, o sea, fue un ataque a quebrar la cotidianeidad. Se logra quebrar el circuito de distribución de comida,
de medicamentos y los transportes, usted le pega la espina dorsal del funcionamiento de la sociedad. Creo, sí, como yo admiro mucho lo que ha hecho Chile. Lo único que no admiro es su dispositivo de inteligencia y seguridad. Eso está well below our standard, that is not the best. Well below. O sea, yo tenía la idea de que estaban preparados. Yo he sido ministro de Defensa, yo sé cómo estábamos preparados nosotros para un episodio así. Entonces, hay reglas de empeñamiento, uno sabe cómo dispone las fuerzas cuando una cosa de esa ocurre. En Chile no había ninguna cosa preparada, no sabían qué hacer, salían a... Fue una catástrofe. Por eso creo que en marzo va a ser distinto, porque ahora han tenido varios meses para pensar. Y acá no hay ningún secreto. Es decir, ¿qué se hace para mantener el orden público? No quiero reemplazar mi rol como economista y pensador por mi rol de ministro de Defensa y jefe de los servicios. Hay un protocolo para esto. Se sabe lo que hay que hacer, uno tiene que check. Y yo estoy seguro que si yo dispongo de la fuerza de seguridad, a mí no me hacen lo que hicieron ustedes. Eso, las fuerzas de seguridad no quieren actuar. Bueno, pero también eso depende del ejemplo que uno imparta. Si uno está aterrado con lo que pasa, si uno está amilanado, entrar en combate, tratando de ir para atrás. Yo siempre me acuerdo, algo que los chilenos no reconocen siempre, los ejércitos argentinos cruzaron la cordillera para liberar Chile. En la cuesta de la cordillera, nos esperaba el ejército godo, con toda su disposición, que tenía unas experiencias que nosotros teníamos. El comandante de las Fuerzas Libertadoras dispuso que los dos mejores regimientos que tenía el ejército de los Andes, en lugar de ir al frente, fueran atrás. Y la orden fue al coronel Matías Zapiola: degüella el que se retrase en la carga. Entonces uno necesita esa ejemplaridad. Al que se retrasa me lo degüella. Entonces ahí te puedo asegurar que usted carga, porque prefiere morir heroicamente que degollado por las propias tropas por pusilánime. Pero no tenía quinta de derechos humanos. Por favor. Entonces digo, hay que dar un cierto ejemplo, ¿no? En eso no hay escape. Bien, la ronda de colaboración. Miren, yo les quiero contar una experiencia que hice estos días en México. Me han llevado a muchas universidades. Lo que más me impactó fue la reacción de los jóvenes. Estaban súper entusiasmados. Ayer me pasó en la universidad y dice: ¿usted nos quiere decir que no hemos sido estos fracasados terribles que nos cuentan? ¿Que hemos hecho cosas bien? ¿Que México ha cambiado mucho para bien? Sí, esa es la verdad. Entonces, qué alegría que alguien reconozca que no fuimos un desastre. Hace a recuperar la autoestima de su propia gente este discurso. Eso es lo valioso. Y en esa materia yo he cooperado con la Red Liberal de América Latina, con Atlas, y estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para que este debate lo ganemos, no en cada uno de nuestros países, sino en todo el continente. Muchas gracias, Ricardo, y muy breve comento. No es una tarea fácil y siento que lo que está pasando con todos los actores políticos y económicos es que siente uno que uno está solo y que uno está trabajando y que el de enfrente no está haciendo lo suficiente, y es recíproco el sentimiento, ¿no? Estamos en un contexto político en donde no hay mayoría en la Cámara de Diputados, en donde no hay mayoría de la oposición en el Senado, y para lo que sí tenemos mayoría, si hay oposición que se junte completa, prácticamente es para reformas constitucionales, que ha funcionado en 3 momentos en el último año y medio. Todos los días estamos saliendo al debate a dar la batalla, todos los días estamos saliendo en medios de comunicación. El problema, reitero, es que estamos disgregados. O sea, lo que haría falta hacia adelante, lo que haría falta para las elecciones 2021 es cómo hacemos una narrativa, una estrategia y acciones comunes. Se los he repetido cuando me invitan a cenas con empresarios de ¿y qué hacemos y cómo le hacemos? Pues de entrada ponernos de acuerdo.
¿cómo podemos tener una narrativa por semana y donde no estemos hablando 50 temas diferentes y el partido en el poder de un solo tema, ¿no? O un solo tema diario, pero con mucha fuerza desde las mañaneras? Entonces, hemos sido muy poco efectivos en poner narrativas distintas. Casi siempre estamos reaccionando a lo que se plantea por parte del Ejecutivo, y esa es una autocrítica. Creo que eso hace falta, tener más capacidad de adelantarnos y de pensar en mediano y largo plazo, y no solamente reaccionar en lo que se dice hoy, en lo que se dice mañana, en lo que se dice pasado, porque eso nos hace entrar en la propia narrativa y no tener luz propia. Entonces creo que ese es un tema muy importante, pero yo creo que tendríamos que estar mucho más articulados todos los agentes, y cuando preguntan dónde está la oposición, pues aquí estamos. El problema es que estoy en la Comisión de Hacienda y de la oposición somos 3 de 15. Estoy en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la oposición somos 2 de 12. Entonces, al final del día, les digo, es terrible acabar siendo el siguiente punto del orden del día, porque eso es lo que a veces es uno. Y te digo por qué. Llegas, hay un planteamiento de que se pongan los salarios caídos ad infinitum en la Comisión de Trabajo, que hubiera partido el sector empresarial en México. Llegas, te plantas, haces tu mejor discurso, das tus argumentos, etcétera. A ver, muy bien, perfecto. Vamos a votar por la propuesta de la senadora Vanessa Arroyo. ¿Quién está a favor? 2 manitas. ¿Quién está en contra? 14 manitas. Siguiente punto del orden del día. Y entonces es lo que les digo, se acaba uno convirtiendo en el siguiente punto del orden del día. Lo que necesitamos es estar mucho más articulados para que no sea un senador, 2 senadores, sino un senador, 2 senadores con mucho más apoyo del sector empresarial, con mucho más apoyo de medios de comunicación, con mucho más apoyo de los centros de análisis y de la academia. Entonces creo que lo que hace falta es estar mucho más articulados, y desde luego hago autocrítica en el sentido de la autocrítica, ser menos reactivos y tener una agenda mucho más estratégica y propositiva. Tenemos ya el tiempo encima. Quisiera tomar 2 preguntas más y después pasamos ya al cierre tanto de Ricardo como de Axel, si están todos ustedes de acuerdo. Por favor, lo acaba de esperar. Pasamos una más de este lado y con eso cerraríamos, pero desde luego a través de Verónica están disponibles nuestros expertos, estoy disponible desde luego yo para poder seguir este diálogo hacia adelante. Por favor. Lindo Boca, muchísimas gracias, fue excelente los 2 discursos. Tengo 2 preguntas, primero para Axel. Mencionaste el hecho de que podría haber un cambio de gobierno militar. ¿Qué podrías imaginar como gobierno militar? Eso es número 1. Y tengo una pregunta para Ricardo. Escuché ayer que el señor presidente de Argentina está enfermo. Probablemente no es verdad, siempre la gente le gusta hacer rumores, pero vamos a decir que sí es verdad. Y si de repente los argentinos se despiertan en la mañana y ven que su nuevo presidente es la señora Fernández de Kirchner, ¿cómo van a reaccionar? Vanessa, muchas gracias. Axel y Ricardo, excelentes comentarios que nos dejan bastante claro cómo están. Retomando un poquito los comentarios de ustedes mismos, me voy a la situación mexicana y a los comentarios que hacía Vanessa sobre el rol de los senadores, de los diputados minoritarios en México, y de la falta de integración para poder hacer, pues si no pudiéramos llamarlo, aunque eso fuera un frente común, unido, para poder ir haciendo una narrativa diferente. El sector privado está dispuesto, lo hemos visto. Sin embargo, es muy difícil contrarrestar un sistema de comunicación como el que tiene este gobierno, apareciendo todos los días, 3 y 4 y 5 y 6 veces durante el día por parte del presidente de la República. Nadie en el sector privado tiene ni el tiempo, tal vez la voluntad, pero el tiempo no, porque o cuida sus negocios o se pone a hacer declaraciones. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué experiencia tienen ustedes en sus países para poderlo hacer? Porque aquí lo hemos intentado y no lo hemos logrado.
Embajador, por favor, creo que querías hacer algún comentario, el embajador de Chile en México. Muchas gracias. Ya hacemos el cierre. Muy amable, con la disculpa de todos. Una reflexión y un comentario. La reflexión es para mi país, para Chile, en el sentido de que para que un relato como el que hemos conversado de la izquierda o de un sector tenga realmente asidero social y tenga proyección, algo de verdad tiene que tener. Y yo creo que en el caso de mi país, y si sirve para otros países, lo toman ustedes, cuando el éxito tiene graves riesgos, y uno de los riesgos que tiene es la arrogancia y también la indiferencia. Entonces hay que tener cuidado, porque yo tengo muchos años ya de vida en Chile y he vivido el éxito de mi país durante largos años. Y creo que en las clases dominantes, especialmente entre los políticos y especialmente también entre los empresarios, han habido casos de arrogancia y de indiferencia. Indiferencia con el sufrimiento de gente que no ha recibido todo lo que esperaba recibir, y arrogancia de mostrar el éxito de forma desmedida, que eso también trae muchas veces frustración y trae sentimientos que no son los que nosotros queremos para nuestra sociedad. Y eso creo que tiene que ser siempre considerado, para que un relato de verdad pueda enraizarse. Siempre algo de verdad tiene que tener, algo tiene que tener. Yo un comentario de don Ricardo, si bien la seguridad interna en Chile es deficiente y ha sido deficiente, despreocúpese porque la externa es extraordinariamente buena. Bueno, muy simpático, embajador. Muy simpático. Además, quédese tranquilo, nosotros hemos aprendido que el mejor negocio para nuestros países es confiar en la paz, y ha sido muy valiosa la cooperación. Yo he trabajado como ministro enormemente para cooperar con la defensa de Chile y ha sido ejemplar el trato y la cooperación que hemos tenido como ejemplo para el resto del mundo. Pero está muy bien. Está muy bien que, no estaba pensando en eso, pero está muy bien que lo refresque. Creo de cualquier manera que rescatando cosas que se han hecho bien en nosotros, una de las cosas más valiosas que se ha hecho en el área sur del continente es que se ha creado un área de paz. Ahí no hay conflictos ni limítrofes, ni raciales, ni religiosos, no hay riesgo misilístico, ni atómico, ni bacteriológico, ni químico. Hemos construido, por ejemplo con Chile, una cantidad de medidas precautorias que han sido ejemplo en el mundo. Así que yo celebro la intervención irónica, pero muy simpática, y que la verdad que me logró hacer una muestra de hilaridad, así que eso no es fácil. Déjeme decir que yo entiendo eso del problema de la arrogancia, me parece un problema complicado. Creo que usted habrá visto que hago una exposición muy vigorosa de los puntos, pero yo creo que hay que reconocer con humildad que errores hubo, como los hubo en México, en el caso de Argentina son innumerables. Creo que hay que tener humildad. Ahora, lo que no hay que ocultar son los hechos. Eso es vital. Voy a la pregunta de Linda sobre qué ocurriría si Dios no lo quiera, porque sería muy traumático, le pasa algo al presidente argentino. Lo que ocurriría sería que la sociedad se polarizaría a un extremo extraordinario. O sea, el presidente Fernández, yo nunca lo había votado, pero digo, tiene una actitud más cordial, menos antinómica, más, digamos, de mayor actitud de convivencia. Si ella vuelve y la tenemos que escuchar todas las mañanas, vamos a estar va a haber una polarización inolvidable, porque va a ser muy agresiva y vamos a contestar en la misma proporción. Dios quiere que no pase. Ahora, y si pase, nos arremangaremos y la combatiremos de nuevo. Se va a convertir en una sociedad extremadamente polarizada si ella asumiera la presidencia de la República.
política, y eso no es bueno en ninguna sociedad, porque lo que uno tiene que lograr en la sociedad es evitar la polarización. Cuando yo estudiaba en los 70 en los Estados Unidos, siempre me reía porque Khrushchev decía que a los Estados Unidos los partidos políticos demócratas y republicanos eran como la Pepsi y la Coca-Cola, esa era la diferencia que tenía. Y lo que a él le parecía un disparate, a mí me parecía una genialidad, porque el common ground, el centro de la sociedad, tenía un gran acuerdo y en el fondo el mérito de la política es construir la concordia, es construir la concordia. No le va bien a una sociedad cuando lo único que hace es polarizar para enfrentarse y para guerrear. Lo que es vital es crear la concordia. Ahora, la concordia no se puede edificar sobre la mentira, sobre la falsedad, sobre la tergiversación. No sería una buena noticia, esperemos. Nunca me había ocurrido tener que decir esto, pero voy a empezar a rezar por la salud del presidente Fernández. Sí, yo concuerdo con el embajador que hubo también de parte de sectores de las élites indiferencia, arrogancia y también corrupción incluso en algunos casos, tanto a nivel político como empresarial. Y que para un país pequeño como Chile pesa más tal vez que en otros que son más grandes. Creo que esto ocurre en todas las élites del mundo. En el caso de Chile fue más marcado, sobre todo en diferencia con la esfera pública. Los empresarios empezaron a ganar mucha plata en Chile en los 90 en adelante y dijeron: a nosotros la política no nos importa, no nos metemos, no opinamos, déjenos ganar dinero, eso es lo que nosotros queremos hacer. Este sistema está asegurado, a medida que la gente vaya a los malls a comprar, no hay nada que discutir, ganamos, el muro de Berlín cayó, el socialismo nunca va a volver. A mí me dijeron eso miles de veces. A mí me trataban de un radical por defender las ideas de Milton Friedman en Chile. O sea, mis amigos empresarios me decían, déjate, me acuerdo uno, me dijo, déjate de perder el tiempo en estas cosas y déjate a ganar plata. Ese fue su consejo. Estoy hablando más de 10 años atrás. Entonces hubo una indiferencia con lo que le pasara al país porque se sintieron que estaba todo seguro, que había un equilibrio asegurado y que la izquierda había aprendido la lección. Claramente ellos no aprendieron la lección de que la izquierda nunca aprendió la lección. Bueno, entonces sí concuerdo con el embajador que ahí hubo responsabilidades y hubo actitudes que fueron negativas y que se prestaron para que todo este relato tuviera mucho más fuerza, es cierto. Ahora, respecto de un régimen militar en Chile, yo creo que es una probabilidad baja, pero hace tiempo atrás habría pensado que era imposible. De lo que ocurre en Chile, a partir de lo que también comenta Ricardo, es que tenemos una crisis de estatalidad. El Estado de Chile es producto también de narrativas ideológicas que han puesto a las fuerzas de orden y seguridad como los grandes atropeladores, abusadores históricos del país, por ejemplo, el contexto particular que tuvimos con el régimen militar y en general también por razones ideológicas, ha producido que todos los medios de comunicación, un porcentaje de la población y los activistas, lo único que se preocuparon ahora cuando estuvimos con toda esta crisis de seguridad pública, la sedición, fue de ver dónde estaban los militares violando los derechos humanos. No importaba que estuvieran saqueando los supermercados, incendiando las estaciones de metro, matando gente, murieron más de 25 personas, entre algunas que murieron, otras que por saquear se quedaron ahí, suma y sigue. Todo lo que hizo la prensa en Chile fue un ejemplo patológico de activismo de izquierda, de la peor especie. Fue estar por sobre carabineros y sobre los militares, viendo en qué minuto ellos podían llegar a tocar a alguien para incluso las cosas que no eran, tratarlas como violaciones de los derechos humanos. Y eso fue una de las razones por las cuales los militares, se rumorea, no sabemos si es cierto o no, no quisieron salir la segunda vez que Piñera quiso llamar. Porque dijeron, a nosotros no nos pueden llamar para no hacer nada. Y lo que hizo Piñera la primera vez que llamó a los militares en Chile fue, salgan a la calle, pero les pusieron todas las limitaciones para que no puedan hacer nada y les faltaron el respeto. Y la Fuerza Armada uno la saca a la calle para que les pueda faltar el respeto. Es el último resorte de poder del Estado, son las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas no pueden actuar y no pueden balear cuando tienen que balear, no las llames, no son guardias de discoteca. Eso no es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Y ahí se perdió todo el respeto en Chile. Y yo les aseguro que el problema de orden público va a seguir. Y va a seguir de manera muy profunda. Tenemos más de 2.500 carabineros heridos o gravemente heridos. Más de 2.500. Baleados, con bombas Molotov, con todo lo que usted se puede imaginar, con ácido, suma y sigue. Y no están en condiciones de reaccionar porque no tienen respaldo político y no tienen respaldo de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que si eso se proyecta en el tiempo y el desorden sigue acumulándose, no creo que sea lo más probable, pero puede llegar a ocurrir,
más los problemas económicos que pueden derivarse, no sería raro que en 10 años, en 5, en 10, en 15, por un tiempo al menos tenga o estado de sitio o tengan los militares gobernando. Las sociedades son frágiles y pueden colapsar más rápido de lo que pensamos. Pues muchas gracias, planteamientos relevantes, brillantes, provocadores y que seguramente van a llamar a nuestra reflexión hacia adelante. Así es que muy agradecidos con el COMEXI, muy agradecidos con nuestros invitados del día de hoy, tanto Ricardo como Axel, y bueno, pues démosles un fuerte aplauso, por favor.